Es el tiempo de hablar de la salud y además hoy vamos a hablar de la salud del futuro, pero sin embargo aplicada al presente. Recibimos al doctor Ramón Cacabelos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Es la Mañana de Federico. Eres el presidente de Euroespes y ahora nos va a contar exactamente en qué consiste el trabajo de este laboratorio, de esta clínica que está intentando averiguar qué nos pasa hoy para que podamos prevenir lo que nos va a pasar en el futuro. Es una forma muy rudimentaria, doctor, ¿verdad?, de explicar su trabajo. Pero es que lo de la medicina genómica suena precisamente a película de ciencia ficción y sin embargo ya está aquí, ya podemos determinar cómo son nuestros genes y cómo es posible que se comporten. ¿Es más o menos esta la explicación? Bueno, buenos días. El proyecto del genoma humano ha sido la gran revolución cultural y científica más importante en la historia de la ciencia desde el Renacimiento. Por lo tanto, tenemos la fortuna que desde el punto de vista del progreso científico tenemos que empezar a disfrutar de las ventajas de para lo que ha servido el genoma humano. Y eso es lo que representa la base en la cual se tiene que sustentar la medicina del futuro. Hay ejemplos paradigmáticos que nos ayudarían a entender el valor que va a tener y está teniendo ya la medicina genómica actual y futura, que ya no es ciencia ficción. Ya hace alguna década que estamos utilizándola como rutina. Pero un ejemplo paradigmático es que en estos momentos, digamos de forma conceptual, estamos enfermos cuando tenemos síntomas. Y eso es una falacia, es decir, podemos estar muriéndonos sin síntomas. Lo que pretende la medicina genómica y la medicina del futuro es transformar esta medicina reparadora que tenemos hoy, que es la medicina convencional, la medicina tradicional. Vamos al médico cuando nos aparece algún síntoma, pero resulta que las enfermedades que hoy están matando a la población en el mundo desarrollado son enfermedades crónicas que están destruyendo nuestro organismo desde décadas antes. La medicina genómica es la clave para poder anticiparnos a esas enfermedades. Eso es, ¿cómo funciona? Y pasar de una medicina reparadora a la preventiva, a una medicina predictiva que nos permite implementar planes de prevención que nos permitan evitar que estos tres grandes killers, que son corazón, cáncer y cabeza, y que representan el 80% de la morbimortalidad en los países de la OCDE, los países desarrollados, pues deje de ser así. Porque está escrito en nuestros genes que podamos tener algún tipo de accidente cardiovascular, cerebral relacionado el con esto. 80% de las grandes patologías del adulto que nos matan en la edad adulta tienen una vulnerabilidad familiar, están escritas en nuestro genoma. Luego todo va a depender de la relación que tengamos entre ese genoma y el medio ambiente en el que vivimos. Por lo tanto, el medio ambiente y las condiciones del día a día y el género de vida que tengamos es lo que va a determinar que ese genoma vulnerable se exprese o no se exprese. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, la medicina genómica asienta básicamente en tres aspectos fundamentales. Uno, el entender por qué enfermamos. En estos momentos solamente conocemos el 10% de las patologías que nos matan cotidianamente, sus causas primarias, lo cual quiere decir que en el 90% de los casos seguimos ignorando cuál es la causa fundamental. Bueno, en el 80% de los casos hay una vulnerabilidad genómica. Lo que nos permite la medicina genómica es identificar esa vulnerabilidad para que podamos actuar profilácticamente sobre esos genes vulnerables y evitemos que nos aparezcan las enfermedades. Ello cambia completamente el paradigma de dejar de prestar tanta atención a la enfermedad para centrarnos en la preservación de la salud. Y eso es un cambio de mentalidad global a nivel de lo que tiene que ser la medicina. El otro aspecto fundamental es el del diagnóstico precoz. La mayoría de las enfermedades
o no dan síntomas durante muchas décadas o son síntomas muy sutiles que hoy somos incapaces de detectar. De ahí lo de acudir al médico cuando tenemos síntomas, aún pudiendo estar muriéndonos sin saberlo. Entonces, la medicina genómica lo que está desarrollando es biomarcadores predictivos que muchos años antes de que nos aparezcan los síntomas nos anuncian que tenemos un riesgo sobre el que tenemos que actuar. Esa capacidad predictiva que nos dan los biomarcadores es lo que nos va a poder permitir implementar programas profilácticos y programas preventivos para preservar la salud. Vamos a poner ejemplo. Una persona que va a Euroespes, me imagino que tiene una reunión previa con los doctores, se le somete a algún tipo de test genético. ¿En qué consiste, doctor? Generalmente nosotros lo que hacemos habitualmente en función de la problemática del paciente, la historia familiar, es sugerir una serie de rastreos genómicos en función de la patología prevalente que hay en esa familia. ¿Una hipertensión, por ejemplo? Bueno, a ver, hay una hipertensión, un ictus, una cardiopatía, una demencia, una enfermedad psiquiátrica crónica en la familia. Hoy hay toda una serie de marcadores que nos permiten poder identificar si esa persona tiene riesgo, si esa persona es portadora de riesgo que puede traspasar a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Por lo tanto, no solamente estamos actuando cuando analizamos el genoma sobre la persona a la que le hacemos el rastreo genómico, claro, sino que estamos intentando proteger a las generaciones venideras. Y luego está el tercer paso importante de la medicina genómica, que es el intervenir profilácticamente y el personalizar la medicina. Es decir, un análisis genómico hoy se puede hacer a diferentes niveles. Se puede hacer a nivel, muy profiláctico, cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada, con el tema de los cánceres y tiene, de mama, etcétera. Exacto. Se puede hacer en personas que van a tener riesgos por edades tardías de niños con problemas. Se puede hacer en edades tempranas de la vida, cuando el niño empieza a tener algún problema de rendimiento escolar o de trastornos de conducta, o se puede hacer en la edad adulta. Que en Euroespes lo hacen también. Absolutamente. Los niños pequeños. Que muchas veces no nos damos cuenta de que los niños son también pacientes potenciales en este asunto, ¿no? En que llevan dentro una genética que va a marcar completamente su existencia porque puedan tener algún tipo de enfermedad. Sin duda, pero en cualquier caso hoy día la gran carga de problemas de salud a nivel nacional y a nivel internacional siguen siendo esas tres grandes patologías del adulto, que se pueden detectar el riesgo, lógicamente, en edades tempranas de la vida. Después ¿es una analítica de sangre, doctor? ¿Es un raspado ni siquiera de ADN? Hace falta sangre. Hoy día las pruebas genéticas o genómicas, nosotros siempre rastreamos el genoma, se pueden hacer en una simple muestra de saliva. La novedad de Euroespes es que nos ponen un tratamiento, se puede llamar así, o por lo menos nos van a indicar una serie de pautas vitales para, por ejemplo, si lo que tenemos es un antecedente cardíaco o nuestra genética dice que somos susceptibles de padecer algún problema coronario, ¿cómo actúan ustedes? Los tres aspectos fundamentales de la medicina genómica que venimos implementando desde hace décadas y últimamente con el, desarrollo avanzado de alta tecnología molecular, son esos tres niveles que mencionábamos. Es decir, la persona que tiene un riesgo familiar, primero identificamos si ese riesgo es real o no. Si es real, intervenimos profilácticamente si todavía no ha tenido síntomas. Si tiene síntomas, entonces implementamos lo que se llama un tratamiento personalizado mediante la implantación de un programa farmacogenético. Lo que detecta el análisis farmacogenético es los genes que metabolizan los fármacos en nuestro organismo, si son adecuados o no son adecuados. Por ejemplo, solamente el 20% de la población es normometabolizador, es decir, procesa adecuadamente los medicamentos. Eso es algo que me ha dejado absolutamente alucinada, porque además en España tendemos a sobremedicarnos. Sí, bueno, la automedicación o la medicación a granel. Entonces,
los que responden con normalidad a cualquier tipo... Solo un 20%. Solo un 20%. El 80% somos defectuosos, todos. Bueno, significa que estamos a veces tomando fármacos que no nos están haciendo bien, y eso ustedes lo determinan. Así es. En más del 60% de los casos, los medicamentos que consumimos o no nos hacen nada o nos hacen daño. Entonces, el tratamiento personalizado a través de la farmacogenética, lo que hacemos con ello, hemos desarrollado una tarjeta. Lo he leído, tarjeta farmacogenética. Eso es, eso es. Lo que identifica es los 400 genes responsables del metabolismo de medicamentos, si los tenemos bien, si los tenemos mal, si son mutantes totales, parciales, etcétera, y qué tipo de medicamento es el adecuado para cada una de las personas que necesitan un tratamiento. Con este perfil farmacogenético, el médico prescriptor sabe con una alta fiabilidad qué medicamentos debe dar, y el usuario tiene la tranquilidad de saber por él mismo, puesto que hoy todo eso está ya digitalizado mediante un sistema bioinformático inteligente, para que cualquiera en su teléfono móvil, en su ordenador o en su tablet pueda mirar en función del medicamento. Me prescriben paracetamol para el dolor, o me prescriben ibuprofeno. Yo lo meto en mi teléfono móvil y veo si, de acuerdo a mi genoma, lo puedo tomar o no lo puedo tomar. Y doctor, siendo esta práctica tan interesante y tan útil, ¿por qué los gobiernos no hacen nada porque la medicina genómica se convierta en un puntal absoluto y siempre tenemos que recurrir a la medicina privada? Bueno, hay tres motivos fundamentales. La medicina pública tiene toda una serie de carga asistencial rutinaria que impide que se le preste atención a algo que hoy es muy sofisticado, pero que dentro de una década será tan vulgar como hacer un análisis de sangre. Pero que es muy necesario y ayudaría mucho, ¿no? Sin duda, pero todo tiene sus tiempos. Entonces, una de las razones es la sobrecarga asistencial, y si resulta que para una catarata o una prótesis de rodillas se necesita estar esperando más de un año, esa inminente preocupación de los sistemas públicos de salud impide dedicar recursos a otras cosas que en términos globales generarían un gran beneficio a la salud, en términos, por ejemplo, de un ahorro del 30% en gasto farmacéutico si personalizásemos los tratamientos. La otra razón es el criterio de novedad, es decir, estamos hablando de cosas muy modernas. Todo esto se está implementando desde hace una década. El escáner, que hoy se hace de rutina, tardó 24 años en ser aprobado como técnica de rutina. Estamos hablando de radiología casi convencional hoy. Una cosa molecular, como es el diagnóstico genético, que no se ve, generalmente la aceptación por parte de la comunidad es más lenta, es más tardía, y la sofisticación de la técnica también retrasa la implantación. Otra razón es el problema educativo, es decir, en una encuesta que se ha hecho recientemente en 80.000 médicos y farmacéuticos americanos y canadienses, solamente el 3% de los médicos confesaron saber lo que era la medicina genómica y menos del 1% de los farmacéuticos. Y la tercera causa es una falacia de creer que la medicina genómica va a incrementar el gasto, cuando lo que va a hacer la medicina genómica es reducir en el medio y largo plazo los costes tradicionales en más de un 30%. ¿Cuál es el paciente potencial de Euroexpress? Las personas que nos están escuchando, ¿qué deberían hacer o quiénes son los que deberían someterse a uno de estos test? ¿Todos? A ver, yo diferenciaría lo que es una prueba genómica orientada al abordaje de una enfermedad. En ese sentido, la recomendación sería aquellas personas que en sus familias tienen historia de una patología determinada, pues lógicamente son los candidatos a protegerse, porque realmente se les puede proteger. Otra cosa es el tratamiento. Yo creo que con los años, lo que es el perfil farmacogenómico que hemos desarrollado, todo niño recién nacido debiera tenerlo. En vez de tener la patita con la tinta del pie en la historia del niño, sí debiera haber un análisis genómico, en general un rastreo genómico completo de ese niño, incluyendo su perfil farmacogenético, para que desde el mismo momento del nacimiento se le prescriban los fármacos, si los llega a necesitar, que sean los adecuados, y evitar lo que es la
tradición terapéutica hoy, que es el tratamiento a granelo según las recomendaciones generales que da la industria farmacéutica o los prospectos convencionales, puesto que si solamente un 20% de la población es susceptible de beneficiarse de un medicamento, ese otro 80% que tenemos desasistido va a ser víctima de una prescripción errónea o de una prescripción inútil. Interesantísimo, sobre todo, como digo, para todas esas personas que tomamos todos los fármacos que están a nuestra disposición, a veces de manera indiscriminada, y dices, es que muchas veces de verdad dices, no me ha hecho nada, me he tomado no sé qué y no me ha servido para nada. Bueno, pues creo que tienen una clínica nueva aquí, si no me equivoco, es en la calle Almagro, en el número 34, doctor. Llevan una tradición ya en Galicia, tenían allí su primera oficina, podemos decir, y ahora podemos visitarles aquí en la capital de España. Es un placer hablar con usted. Volveremos a traerle, doctor Cacabelos, porque me parece que, insisto, estamos hablando de algo de lo que se tendría que hablar muchísimo más, y es la prevención. Tanta campaña, tanto vamos a observarnos, vamos a mirarnos, y luego a la hora de la verdad hay mecanismos mucho más sencillos para hacerlo, como puede ser el que nos trae usted desde Euroespes. Muchas gracias por su presencia aquí en Es la Mañana de Federico. Nosotros vamos a hacer una pausa brevísima y a la vuelta viene Alberto Fernández, que nos va a hablar de comida. Esto con la genética poco tiene que ver, doctor. Bueno, la nutrigenética empieza a estar de moda. Es verdad, no. Ya. Bueno, pues eso para la próxima. Hacemos pausa. Es la Mañana de Federico. Es Radio.